que se encuentren muy bien. Sean ustedes bienvenidos a esta edición de CAD Asesores, en donde vamos a ver lo que es el cálculo de la nómina de la PTU. Mi nombre es Jaime Tinoco y en esta ocasión seré su anfitrión. Bueno, como ustedes saben, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, pues es un derecho. Es un derecho que, de hecho, pues básicamente está plasmado en la Ley Federal del Trabajo y que este mecanismo, pues lo que trata de hacer es que incentive la productividad en los trabajadores, eh, incentivarlos para que sean más productivos y que en este caso, pues bueno, la empresa tenga mayores utilidades. Hay que recordar que entre lo que es la participación de las utilidades de los trabajadores de la empresa, pues es importante señalar que en cuanto más participan los trabajadores en el sentido de que realicen bien su trabajo correctamente, no realicen pues gastos innecesarios como, no sé, estar desperdiciando papel, tóner o dañando algún equipo, pues esto hace que la empresa sea más productiva, tenga mayores utilidades y por lo tanto los trabajadores también participen con una mayor cantidad de estas utilidades. Esto, pues, al final de cuentas, yo sé que nosotros, los que estamos aquí, tal vez la mayoría son noministas o llevan nóminas, y pues bueno, esto se les debería decir a los empleados, ¿no? Que realmente, pues, todo lo que ellos puedan hacer por la empresa, no es porque básicamente sea, como dicen por ahí, hacer rico al empresario, sino simplemente que entre más utilidades tenga la empresa, también ellos van a participar de esas utilidades y entre más utilidades, obviamente, pues mayor cantidad van a tener, ¿no? Ese es el principio básico de lo que es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. El proceso para otorgar la PTU, este proceso, pues aquí en México, implica varios pasos. Empieza con la presentación de la declaración fiscal, ya sea de las personas morales o físicas, y después termina en la distribución de las utilidades correspondientes a los trabajadores. En este caso, bueno, las utilidades netas que se dan en el caso de los trabajadores no necesariamente es toda la utilidad de la empresa, se participa a los trabajadores, ¿no? De hecho, solamente es el 10% de las utilidades la que participan los trabajadores. En ese sentido, también en las empresas, pues lo que se debe hacer es formar una comisión mixta para revisar, proponer el reparto y mostrarles inclusive a los trabajadores, pues la declaración en donde consta la cantidad de la utilidad que se va a repartir a los mismos, ¿no? Esto es para darle certeza a este proceso. La verdad es que hasta ahorita, y déjeme decirlo claramente, solamente una persona, Ana, que está aquí con nosotros. Hola, Ana. Ana es la única que me ha dicho que en su empresa pues ya formaron la comisión, hicieron todo lo necesario para empezar con el reparto de la PTU. Creo que, no sé, esto se debe hacer en todas las empresas, pero la verdad es que en mi experiencia no se realiza. No se realiza, incluso hay empresas que esconden la declaración, ¿no? Entonces, estas son prácticas o malas prácticas que no se deberían llevar a cabo y los que lo realizan, en este caso, pues mis felicitaciones, ¿no? Al final creo que están comprometidos con sus trabajadores y ellos, los trabajadores también con la empresa, ¿no? Y eso es es muy sano porque se crea un ambiente de trabajo, pues muy, muy agradable, ¿no? ¿Cuándo se paga la PTU? Bueno, el reparto de utilidades se debe efectuar dentro de los 60 días posteriores a la presentación de su declaración anual de impuestos. Esto quiere decir que para las personas morales, una vez que presentan la declaración, que tienen hasta el 31 de marzo para realizarlo, de ahí tienen 60 días para pagar la PTU a los trabajadores. En el caso de las personas físicas, tendrían pues obviamente pues hasta lo que es
el 30 de junio para pagar estas utilidades. Muchas personas tienen por costumbre pagar estas utilidades el día mayo, 20 de mayo, sobre todo en el caso de las personas morales, pero esto es básicamente una costumbre, no es porque realmente tenga que ser así. Ustedes incluso pueden haber pagado las utilidades al mismo día siguiente de haber presentado la declaración y ya haber tenido ustedes la cantidad a repartir. En ese momento ya se puede repartir las utilidades. Claro que aquí en México pues casi casi es por costumbre, más que por la legislación, ¿verdad? Y recuerden que inclusive en el caso de la pandemia en 2020, se dio una prórroga de un mes más en el reparto de sus utilidades. Entonces, ya no se repartió en mayo en el caso de las personas morales, sino tuvieron hasta junio para hacerlo y en el caso de las personas físicas, pues tuvieron hasta julio, ¿no? Pero esos son casos extraordinarios y que la autoridad en su momento, pues nos va diciendo, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho al reparto de utilidad? Los trabajadores que laboran en una empresa, ya sea de una persona física o moral, pues que reciban un salario, o sea, estamos hablando de personas asalariadas, son los que tienen derecho a recibir las utilidades de la empresa. Pero también en este caso, solamente aquellos que hayan laborado más de 60 días durante el año inmediato anterior. Los que hayan laborado hasta 59 días, pues ya no entran o menos. Ya no entran dentro de este concepto del reparto de las utilidades. Eso hay que tenerlo muy claro porque pues a veces los trabajadores piensan que por el simple hecho de estar en la empresa trabajando, pues ya tienen derecho a las utilidades, aunque se hayan dado de baja, ¿no? Aquí en este caso, pues si trabajaron más de 60 días en forma continua o discontinua, porque recuerden que hay reingresos a veces de trabajadores en un año, bueno, si se acumularon 60 o más días de trabajo en una empresa o para una persona física, pues bueno, en este caso ya tienen derecho a que reciban una parte de las utilidades de las empresas. Y bueno, siguiendo con quién tiene derecho, pues de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 127, pues nos dice que pues los trabajadores que en este caso no tienen derecho al reparto de utilidades, pues básicamente son los directores, administradores, gerentes generales y pues accionistas y en realidad, pues bueno, todo lo que son los directivos de las empresas no tienen derecho al reparto de utilidades. Esto es muy claro porque si fuera el caso, pues ellos se llevarían la mayor parte de las utilidades por ingresos. Pero bueno, los directivos no tienen derecho al reparto de utilidades, no se les debería incluir en el reparto de utilidades. Y bueno, y por desgracia, pues tampoco tienen derecho a este reparto los trabajadores domésticos, profesionistas que trabajen por su cuenta, artesanos, técnicos o todo aquel que haya prestado servicios por honorarios en una empresa que no estén en una relación subordinada o una relación salarial, pues en este caso ellos no tienen tampoco derecho al reparto de utilidades, ¿no? O bueno, y ya habíamos comentado que también las personas que tengan menos de 60 días, pues tampoco tienen derecho al reparto de utilidades. También la ley es muy clara en el tipo de empresas que pueden o deben de dar utilidades. En este caso, bueno, hay ciertas reglas, por ejemplo, en las empresas de nueva creación, o sea, las empresas que son nuevas, que se crearon apenas, tienen un año. Que tengan un año de funcionamiento, pues no deben de dar utilidades. Eso es como una especie pues, de incentivo a la empresa y de ayuda, porque pues durante el primer año de una empresa normalmente no hay utilidades. Entonces, pues obviamente esta empresa durante su primer año no está obligada a dar utilidades siempre y cuando haya sido creada dentro de este año, ¿no? También en este caso, si la empresa se dedica al desarrollo de productos, investigación y demás, y han desarrollado un producto nuevo, que también quedan exentas durante 2 años del reparto de utilidades. Esto porque al final, para desarrollar un producto, pues hay que hacer una inversión fuerte, hay que realizar gastos y esto implica que pues la empresa pues no debe de pagar utilidades durante los primeros 2 años, ¿no? De haber elaborado o desarrollado un producto nuevo. También las compañías mineras también no reparten utilidades, pero siempre y cuando sean de nueva creación.
durante el periodo de exploración. O sea, vamos, dentro de todo el mecanismo de las compañías mineras hay un periodo de exploración en donde se hacen todo el manejo del suelo y demás para ver si se puede extraer mineral del subsuelo, y durante todo ese periodo pues no deben de pagar utilidades. Ya cuando están produciendo o ya están extrayendo los minerales, en ese momento ya pueden o deben de pagar las utilidades. En caso también del IMSS, del ISSSTE y las instituciones, pues básicamente de gobierno o descentralizadas, también no pueden o no deben de dar utilidades, ya que en este caso estas empresas, pues se dice que son de fines asistenciales, culturales o beneficencia, y por lo tanto pues no tienen un fin de lucro, y obviamente esto implica que no tienen utilidades, entonces ellas tampoco están obligadas a repartir las utilidades correspondientes. Y en este caso, bueno, pues también las instituciones de asistencia privada reconocidas por la ley o registradas, ¿no? Por la ley, en este caso, por ejemplo, las fundaciones, como la Fundación Slim, por ejemplo, no está obligada a dar utilidades, ya que es una fundación o institución de asistencia privada. Hay muchas en el país, afortunadamente, todavía, y todas estas, pues bueno, no están obligadas a repartir sus utilidades. Y las empresas que no pagan utilidades también, en este caso, pues son las que tengan un capital menor de acuerdo a lo que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y algunas ramas de la industria que también lo determina en este caso la Secretaría de Economía. Y obviamente dentro de todas pues empresas que dan o no dan utilidades, pues al final de cuentas, las que no tengan utilidades, pues obviamente no están obligadas a dar reparto de utilidades. Entonces aquí, en este caso, pues, rápidamente tenemos aquí las empresas que pueden dar y las que no están obligadas a dar utilidades. Vámonos ya directamente a lo que es el cálculo, ¿no? Bueno, como les había comentado, pues las empresas están obligadas a pagar el 10% de las utilidades a los trabajadores. Esto es que realizan su declaración y de la utilidad correspondiente, el 10% se determina que es para el pago de las utilidades de los trabajadores. De ahí decía que pues entre más utilidades tenga la empresa, pues obviamente también la cantidad en dinero de las utilidades para los trabajadores, pues también es mucho más, ¿no? El monto a repartir o la manera en que se reparte esas utilidades o ese 10% de las utilidades de las empresas a los trabajadores, pues lo que se hace en dos partes. La primera parte es de acuerdo a lo que son los ingresos de los trabajadores durante el año, y la segunda parte pues ya es en cuanto a lo que es los días trabajados. Entonces, aquí en este caso, el cálculo se realiza sobre dos factores, que es el número de días trabajados en el año inmediato anterior, siempre y cuando sean mayores de 60, y en el caso de los que ya tienen derecho a recibir utilidades, pues también es de acuerdo a la cantidad de ingresos que hayan obtenido en el año inmediato anterior. Esto es, pues obviamente se saca de nuestra nómina. La cantidad, bueno, se considera como base para este reparto la cantidad que se perciba de cuota diaria, la cual se encuentra fijada en el contrato individual de trabajo. O sea, para yo determinar los ingresos que haya tenido en un año, pues se determina a través de lo que es el salario diario, no el salario base de cotización, no el salario que utilizamos para determinar la retención del IMSS, es el salario diario antes del salario diario integrado o el salario base de cotización. Esto es muy importante, ya que algunos pues sí llegan a confundirse y toman como referencia el salario base de cotización, y no, es el salario diario del trabajador, el que se utiliza para determinar los ingresos de los trabajadores.
Una de las preguntas que nos hacen siempre sobre todo los trabajadores, es que si la PTU pues causa impuestos, y pues la verdad es que sí. La PTU sí hay una retención de ICR, pero solamente la parte excedente de los primeros 15 días de UMA. Aquí tengo salario mínimo, está desactualizada aquí esta parte, porque aquí son los primeros 15 días de UMA. Tengan en cuenta eso, tenemos aquí un pequeño detalle, pero bueno, repito, la PTU sí retiene impuestos, sí retiene ICR, pero solamente retiene sobre la cantidad después de los primeros 15 días de UMA. Los primeros 15 días de UMA están exentos del pago de impuestos en el caso de las utilidades. Esto es que si yo tengo un trabajador que le tocó, no sé, digamos, por desgracia, le tocó 500 pesos de utilidades, pues esos 500 pesos no causan impuesto, ya que están por debajo de los primeros 15 días de UMA y están totalmente exentos. Pero si una persona que tiene 10,000 pesos de utilidades, pues en este caso sí tienen, él sí tiene que pagar, pero solamente la diferencia de los que son los 15 días de UMA, sobre esa diferencia ya tendrá que pagar sus impuestos correspondientes. Ok, vamos a pasar ya a lo que es el cálculo de la PTU en mi ASPEL-NOI 11.0. Les recuerdo que en este caso, este ejemplo que vamos a ver está totalmente basado en la versión 11.0. También les quiero aclarar que los datos que aparecen en los recibos o en el sistema son totalmente ficticios, no pertenecen a ninguna persona, y por lo tanto no se vulnera la privacidad de nadie. Entonces, esto es muy importante decírselos para que ustedes conscienten que la información es totalmente ficticia. Ok, para un cálculo exitoso de la PTU NASPEL-NOI, pues se tienen que realizar ciertos pasos antes de poder inclusive hacer el mismo proceso del cálculo de la PTU. Lo primero que se tiene que hacer en este caso es que yo tengo que tener todas y cada una de las nóminas del 2024 correctamente calculadas. Eh, hay empresas que empiezan a tener su nómina en el NOI, lo empiezan a tener, no sé, por ejemplo, en mayo del 24, y obviamente pues no tienen las de enero, febrero y marzo y abril, y por lo tanto, si ellos quisieran hacer un cálculo de su PTU utilizando NOI, en este caso no se podría hacer. ¿Por qué? Porque uno de los principios es que yo debo de tener todas mis nóminas del 2024. Y en este caso, correctamente calculadas. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en algunos casos no está bien determinada lo que es las percepciones para la PTU, las bases fiscales no están bien determinadas en algunos casos. Y esto, pues bueno, es por falta de asesoría o soporte que no les han dado correctamente, o no lo han pedido, y sucede que sus nóminas no están correctamente calculadas. Esto obviamente va a derivar en el reparto de utilidades. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que una de las partes que se compone el reparto es por los ingresos de los trabajadores, y yo mis nóminas no las tengo correctamente calculadas, pues los ingresos de los trabajadores no van a reflejar lo que debe de ser para este reparto. Entonces, esto es importante. Yo tengo que tener todas y cada una de mis nóminas 2024 correctamente calculadas en mi ASPEL-NOI. Si no lo tengo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, tendré que hacer el cálculo por fuera y hacer otro proceso para poner la PTU y poder timbrarla en mi ASPEL-NOI, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que hacer yo para asegurarme que mi cálculo de la PTU va a ser el correcto, tengo que correr el traspaso de acumulados desde la primera nómina hasta la última nómina del año inmediato anterior. Esto es que yo tengo que asegurarme que todos y cada uno de los acumulados de mi nómina, sobre todo obviamente los acumulados para la PTU, y días trabajados e ingresos, salario básicamente, estén debidamente acumulados hasta mi última nómina de la primera de enero hasta la última nómina de diciembre del 2024.
Sabemos que por procedimiento, en la última nómina del 2024, ya hicimos este proceso de traspaso de acumulados porque se hace un cálculo anual y también ahí yo tengo que asegurar que los ingresos que tengo en mi trabajador pues sean los adecuados para hacer un cálculo anual. Entonces, yo ya sé que yo hice este proceso. Sin embargo, yo les pediría o yo les recomendaría que vuelvan a hacer el proceso, no les pasa nada. Vamos a hacer el proceso ya directamente en nuestro sistema, ¿no? Bueno, aquí en este caso ya tenemos nuestro Aspelnoy abierto. Les comentaba que lo que hice es irme a mi primer nómina de 2024. En este caso estamos hablando de nóminas quincenales. Ok, me voy a mi nómina del 2024 y aquí lo que me voy es al menú de herramientas, a acumulados y a la opción traspaso. La máquina me dice que es importante que haga un respaldo. Recuerden que independientemente de que lo diga la máquina, pues ustedes siempre tienen que hacer un respaldo de su información por cualquier cosa o cualquiera o algo que nos falle, pues lo podamos ver, ¿no? Estamos en el acumulados, aquí le damos a aceptar. Y aquí en la primera parte la máquina me dice que estoy en la nómina del 15 de enero de 2024 y que yo voy a hacer un traspaso de acumulados hasta mi última nómina del 2024, que en este caso es la del 31 de diciembre del 2024, que es esta, ¿ok? Aquí en este caso ya voy a hacer un traspaso desde el 15 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. Aquí en este caso seleccionamos la opción de percepciones y deducciones porque lo que me interesa es que pasen todas y cada una de las percepciones y deducciones. Le damos a aceptar y la máquina empieza a hacer aquí su traspaso. Mientras termina, déjenme comentarles también que recuerden que en el 2021 tuvimos una reforma laboral en el sentido de que antes se daban las utilidades tal cual se determinaban, así se repartían a los trabajadores. Actualmente hay un tope que corresponde a lo que es o los 3 meses de salario o el promedio de las 3 últimas nóminas de PTU. Esto ha hecho pues que esté topada la cantidad que se puede dar a los trabajadores. Le ha pegado a muchas personas, sobre todo a la industria minera que tenía muy buenas utilidades y antes recibían utilidades de 60, 70, 80 mil pesos y ahora ya no reciben tanto, ¿no? Por estos topes. Pero bueno, ya terminó el proceso. Una vez que termine el proceso, pues ya no, ya tengo esa parte cubierta, ¿no? Ya hice mi traspaso de acumulados de la primera nómina, de la última hasta la primera del año. Ahora lo que yo tengo que hacer es, en mi última nómina de 2024, en el 31 de diciembre, tengo que sacar el reporte de acumulados de la nómina del año inmediato anterior para verificar los datos. Esto es para que yo pueda verificar que efectivamente pasó toda la información que yo tengo de todas mis nóminas y que, repito, que yo sé que las tengo muy bien calculadas, con todos sus parámetros correctos y no tengo ningún problema. Entonces yo puedo sacar ya mis acumulados y ver si están correctos en este caso. Vamos a hacerlo en nuestro sistema. Ok. Bueno, aquí en este caso entonces nos vamos a ir a nuestra última nómina del 2024, que en este caso es la del 31. Aquí hay un mensaje respecto a lo que es el subsidio al empleo 2024. Esto les sigue saliendo porque, bueno, estamos abriendo nóminas de 2024, pero bueno, yo ya apliqué todo esto correctamente, ¿verdad? Bueno, ya estamos ahí en esta parte. Lo que me tengo que ir es aquí acumulados, luego aquí acumulados de nómina. En la pantalla que nos aparece, bueno, yo tengo del lado derecho, en la parte inferior izquierda, perdón, tengo lo que es mis bases grabables y todo lo que son los conceptos de mi nómina. Aquí la que me interesa en primera instancia es la base grabable para PTU y también lo que son los días trabajados. Entonces, lo que yo tengo que seleccionar en esta parte de los conceptos a consolidar es la base de la PTU o la base grabable para PTU y los días trabajados, ¿ok? En la parte de parámetros dejo la parte de general, le voy a decir que me lo dé en forma detallada y aquí en los periodos lo que yo tengo que seleccionar son todos y cada uno de mis periodos de nómina normal.
Aquí no debo seleccionar los periodos especiales como la de aguinaldo y también la misma de la PTU 2024. Entonces aquí yo tengo que seleccionar 31 de diciembre, 15 de diciembre, 20 de diciembre fue mi aguinaldo, esa no la selecciono y voy seleccionando todas las demás, ¿verdad? Ok, aquí me doy cuenta que el año pasado no hubo reparto de utilidades en esta empresa, por lo tanto, pues bueno, sigo seleccionando todas mis nóminas del año. Ok, entonces aquí ya tengo seleccionadas mis nóminas del 15 de enero hasta el 30 de diciembre, hasta el 31, excepto la nómina de aguinaldo. Le damos a aceptar, la máquina empieza a hacer su proceso. Esto, pues bueno, también dependiendo del equipo que ustedes tengan, pero es muy rápido. Bueno, y ya tenemos aquí, en este caso, esta parte del proceso. La pestaña que me interesa es aquí el que dice consolidado por trabajador, que es esta. Todas las demás pestañas tienen información importante, pero la que yo estoy buscando básicamente es esta de consolidado por trabajador. Aquí vemos las claves de los trabajadores y si voy abriendo todos y cada uno de los trabajadores que tengo en este reporte, pues bueno, aquí ya tengo lo que es su nombre, y la máquina me está dando las cantidades correspondientes para lo que es la base gravable para PTU y los días trabajados de cada uno de ellos. Ok, aquí tengo una pregunta de la señorita Jessica. Señorita Jessica, todas las preguntas las vamos a contestar después de la presentación. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues, no, aguánteme y ahorita le contesto lo que me están preguntando. Bueno, entonces aquí yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, en el caso de la señorita Ángeles Borrego, que tiene 366 días trabajados. Esto quiere decir que la señorita no faltó ni un día en el año inmediato anterior y a mí me da la certeza de que sí son los días correctos porque obviamente llegué a 366 días del año inmediato anterior. Recuerden que el año anterior, 24, fue bisiesto, por lo tanto son 366 días. Yo tengo aquí estos, yo siempre me guío en las empresas siempre hay una persona que no falta o que no tiene faltas por alguna razón. Y aquí, pues bueno, me doy cuenta que sí acumuló de los 366, por lo tanto, yo estoy seguro que su base gravable para PTU, pues es la correcta, ¿no? Este formato o este reporte lo puedo exportar. Aquí hay algo importante, el señor Javier Almanza, si ustedes se dan cuenta, nomás tiene 15.25 días trabajados y bueno, de acuerdo a lo que habíamos comentado, pues el señor Almanza no tendría derecho al reparto de utilidades, solamente tendríamos en este caso 4 trabajadores que tendrían derecho al reparto de utilidades, 4 o 5 trabajadores. Y el señor Almanza nomás trabajó 15 días. Este señor no tiene derecho al reparto de utilidades. Entonces aquí con esto yo puedo ver que esto me sirve para ver si yo tengo mis datos correctos. Esta información pues la puedo exportar a Excel. Vamos a dejarla aquí en nuestro escritorio para que no la perdamos. Vamos a dejar su nombre como está. Y bueno, aquí tengo ya mi información en Excel y aquí pues ya puedo hacer lo que yo necesite, sumar, restar o lo que yo pueda querer hacer, ¿no? Pero bueno, esta es la primera parte para asegurarme que yo voy a tener un reparto exitoso de utilidades. Bueno, lo siguiente es que una vez que yo ya determiné que sí tengo mis nóminas efectivamente bien calculadas, correctas, están debidamente acumuladas y que las cantidades de los días trabajados y la base gravable para PTU también es la correcta, entonces lo que yo tengo que hacer es crear mi periodo de nómina para el pago de utilidades. Vamos a hacerlo. Ok, entonces me voy al administrador de periodos, yo ya tengo aquí mis nóminas del año y vemos que vamos en la primera quincena de mayo. Como habíamos comentado, no necesariamente tengo que hacerlo yo en mayo, yo pude haberlo hecho en abril, el reparto de utilidades, pero bueno, lo que sí tengo que saber es que yo tengo que poner como periodo de nómina para mi nómina de PTU, un periodo que esté entre los periodos normales de mi nómina. ¿Ok?
Por ejemplo, si yo estuviera en la del 30 de abril, y yo quiero que mi nómina de PTU esté entre la del 15 de mayo y la del 30 de abril, pues yo le podría poner, por ejemplo, 10 de mayo a mi nómina de PTU y en ese periodo de 10 de mayo hacer mi reparto de utilidades. Pero bueno, vámonos a la quincena, a la primera quincena de mayo. Vamos a crear nuestro siguiente periodo y aquí, bueno, vamos a seleccionar 20 de mayo del 25. Recuerden, no necesariamente debe ser 20 de mayo, eso es por costumbre y aquí, pues bueno, vamos a dejarlo así, pero no necesariamente puede ser 20 de mayo, puede ser 21, 19. En el caso de las nóminas semanales, pues ahí sí ya tenemos pues un poquito más bueno, menos tiempo, porque entre 7 y 7, pues tengo que poner yo un periodo intermedio entre 7 días, ¿no? Ya que son un periodo intermedio entre 15 días, pues como que tengo más holgura, ¿no? Bueno, vamos a dejarle 20 de mayo. La máquina crea ya el siguiente periodo y ya tengo yo creado mi siguiente periodo del 20 de mayo para mi reparto de utilidades, ¿ok? Luego, ¿qué tengo que hacer? Una vez que yo tengo creado mi periodo para el reparto de utilidades, en parámetros de la nómina se debe de marcar como especial la nómina correspondiente, en este caso la del 20 de mayo. Entonces, vamos a hacerlo. Nos vamos al menú de nómina y aquí en el menú de nómina, parámetros de la nómina. Y aquí, pues lo único que tengo que hacer en esta parte de lo que es nómina especial, pues activarlo, ¿no? Al activarlo como nómina especial, la periodicidad cambia, ya no me pone la periodicidad de nómina quincenal, sino me pone otra periodicidad. Aquí, pues bueno, chéquense algo rápido o un paréntesis rápido, chéquense la parte del subsidio al empleo y lo que es el salario diario y la UMA. Me he dado cuenta que algunos pues no la tienen correcta, sobre todo en la cuota mensual, alguien los está o lo está redondeando o tiene una cantidad 94 que era la que teníamos anteriormente. Entonces, bueno, aquí esto es importante, aunque no participa el subsidio en la PTU, pero es un paréntesis, ¿no? Para que chequen estos datos ustedes en sus nóminas, ¿no? Bueno, ya tengo yo como nómina especial y yo ya tengo mi parte de lo que es mi nómina especial. Ok, ahora después de esto, ya que puse mi nómina como tipo especial, lo que tengo que hacer es configurar correctamente la percepción de la PTU, en este caso para saber que está correcta y que va a determinar también correctamente, sobre todo la retención de los impuestos. Vamos a realizarlo. Vamos al catálogo de consulta, perdón, a nómina, a percepciones y deducciones. Y aquí en este caso, recuerden, cuando mi nómina está determinada como nómina especial, que aquí ya está atenuado porque, bueno, estoy en otra pantalla, pero ya está como nómina especial, solamente las percepciones que estén también configuradas como especiales son las que aparecen en los recibos de nómina. Esto es porque pues, si yo ahorita me voy a uno de mis trabajadores, en el caso de la señorita Ángeles, y veo su recibo de nómina, pues no aparece nada. ¿Por qué? Porque ninguna de las percepciones que yo tengo en mi catálogo hasta ahorita está como percepción especial. Entonces, por eso no les aparece nada, ¿no? Entonces, eso es importante también que chequen porque muchas veces tienen percepciones, la del aguinaldo la dejaron como especial por el reparto del año anterior y entonces a muchos les aparece aquí aguinaldo, ¿no? Pero bueno, no les debe aparecer nada. Entonces, me voy a percepciones y deducciones. Me voy a la percepción P11 o P011 o la percepción que ustedes tengan para el reparto de utilidades, no importa el número en que la tengan, siempre y cuando la tengan correcta. La abrimos y aquí, bueno, tiene que estar como alta, ¿ok? Descripción, reparto de utilidades o reparto de PTU si ustedes quieren, pero bueno, debe estar claramente determinada, ¿no? La aplicación es general, la nómina es especial y el tipo de percepción es variable. Y
debe estar activado aquí ICR para gratificaciones anuales, PTU y primas, ¿ok? En el caso de la interfaz con COI, pues esto ya lo veríamos en un momento más adelante o después, pero bueno, aquí se podría poner esto. Y la clave SAT es la 003, que es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Si yo le doy aquí, pues me doy cuenta que esta es mi clave SAT correspondiente, ¿no? Ok, esta es la primera parte o la carátula principal, así la tengo que tener yo bien especificada. Ahora vámonos a la parte de lo que son las bases fiscales. En las bases fiscales, primero tenemos la número 1, que es la base gravable para ICR, debe ser parcialmente gravable, o sea, tengo que tener seleccionado yo esta parte de parcialmente gravable. Y en el caso de la fórmula que yo tengo que tener ahí para esta cuestión, es esta, donde le estoy diciendo, a grosso modo, o una explicación muy rápida, es que los primeros 15 días de UMA de la percepción están exentos del pago de lo que es el impuesto. Entonces, repito, es parcialmente gravable y deben tener esta fórmula. Si anótenla, sáquenle foto, pero esa es la fórmula que deben de tener en la parte de la 01 de las partes de las bases fiscales, que corresponde a la del ICR. Y debe ser parcialmente gravable. En algunos casos hemos visto que le ponen parcialmente exento. Y por ahí alguien me dijo erróneamente que es lo mismo, porque de todos modos nomás le cobro los 15 días, bueno, después de los 15 días le voy a cobrar el impuesto, pero para cuestiones fiscales no es lo mismo parcialmente gravable que parcialmente exento, ¿eh? Bueno, aquí en este caso es parcialmente gravable. Ok, le damos a aceptar. Y yo ya tengo mi percepción de utilidades debidamente configurada. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, perdón, aquí lo que tengo que hacer, no lo tengo, pero lo que tenemos que realizar es también en la parte de lo que es el ICR. El ICR, vamos a darle doble clic, que es la deducción 01. También aquí debe estar de esta manera y lo único que tengo que ponerle aquí que va a ser también especial. Recuerden que solamente las percepciones y deducciones que están marcadas como especiales son las que van a aparecer en mi recibo. Entonces le damos a aceptar. Recuerden, esto solamente aquí en nómina es de tipo especial. Ok, le doy a aceptar y con eso ya tengo yo configurada mi percepción de la PTU y también mi deducción de ICR, que son las únicas percepción y la única deducción que van a aparecer en mi recibo. Ok. Bueno, una vez que yo tengo determinado estos parámetros, entonces ya puedo correr el proceso de cálculo de mi PTU. Entonces yo ya puedo decirle a NOI que realice mi procedimiento de cálculo de la PTU para determinar ya mi reparto de utilidades. Ok, hagámoslo. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es irme aquí a procesos y aquí tenemos la opción de cálculo de PTU. En la parte de PTU, pues tengo cálculo de PTU, ¿ok? Le damos ahí un clic y nos aparece esta pantalla. Ok, la conexión pues es la empresa número 1 o la empresa 2 o la empresa 3, la que ustedes estén trabajando. En este caso es la empresa número 1, es mi nómina del 20 de mayo, que aquí nos está poniendo claramente. Y lo primero que me dice es la fecha. Aquí la fecha que ustedes deben de poner es la fecha de la última nómina del año inmediato anterior, en este caso la del 31 de diciembre del 2024. ¿Ok? Luego viene la parte del personal que no participe en las utilidades. En este caso, entre ellos, como recuerden, los que tienen menos de 60 días trabajando. Si yo tuviera en mi nómina directivos, gerentes, comisarios, que no debería, pero si yo los tuviera, los puedo clasificar y aquí puedo seleccionar la clasificación de estas personas para que no tengan utilidades o que no participan en el reparto de utilidades, ¿ok? Y bueno, también los trabajadores permanentes con menos de 60 días laborados, pues no tienen derecho, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos acá. Luego vienen aquí los días por año. Debo de tener 366 en este caso, ya que el año inmediato fue bisiesto.
Ya para el siguiente 2026 vamos a tener aquí 365, pero por el momento tenemos 366. Y luego viene el monto a repartir. Este monto a repartir, recuerden, de la comisión que ustedes hicieron con los trabajadores, con la empresa y los administrativos, pues bueno, aquí ya se determina la cantidad que se va a repartir y digamos que van a ser 150,000 pesos de reparto de utilidades. La cantidad que ustedes hayan determinado. Luego viene aquí, si yo quiero descontar vacaciones disfrutadas, no se debe hacer o normalmente no se hace, pero sí voy a pedir que el reporte sea de forma detallada. Y aquí viene un dato muy interesante, lo que es el tope de ingresos por año. ¿Para qué me sirve este tope? Bueno, hay empresas que en la nómina tienen empleados que son básicamente de lo que es la planta, obreros, y lo que son oficinistas. Normalmente, pues en las empresas los oficinistas o los administrativos tienen un sueldo mayor que los obreros por cuestiones de capacitación y demás. Entonces, en este caso, yo tengo que agarrar, si yo tengo en esta nómina y también tengo sindicalizados a estos obreros, repito, que yo tuviera oficinistas y obreros y que estuvieran sindicalizados estos obreros, yo tengo que agarrar el ingreso mayor del trabajador sindicalizado, el que tenga mayores ingresos del año inmediato anterior de los trabajadores sindicalizados. Ahí como que me hice un poquito de bolas. Ok, entonces aquí yo podría poner la cantidad del ingreso que tenga un trabajador, el que tenga mayores ingresos del año inmediato anterior, pero debe ser de los sindicalizados. Si no es el caso, y que en la mayoría de las empresas puede suceder esto, entonces aquí yo no pongo nada. En este caso, esta empresa no es sindicalizada, no son obreros, no tengo empleados oficinistas, los tengo separados y por lo tanto, pues aquí no pongo ninguna cantidad. De acuerdo a la reforma del 2021, habíamos visto que para determinar el tope máximo de reparto de la cantidad a cada uno de los trabajadores de las utilidades, se deben de tomar dos parámetros, lo que son 90 días de salario o 3 meses de salario y el promedio de las 3 últimas nóminas de PTU. Si yo tengo 2024 DIR PTU, 2023 DI PTU y 2022 DI PTU, entonces sí puedo seleccionar estos años. Pero si yo no tengo ni los años ni el año anterior, por ejemplo, DI PTU, entonces esta parte no la puedo seleccionar porque no puedo tener un promedio. Tiene que ser el promedio de las últimas 3 nóminas de PTU consecutivas, no salteadas, consecutivas. Entonces, para tener un promedio de 3, pues tengo que tener 3 nóminas de PTU. En este caso, recuerden que habíamos visto que en esta nómina de este año inmediato anterior no se hizo reparto de utilidades. Aquí tengo la nómina del 15 y inmediatamente tengo la del 31. Por lo tanto, no hay una intermedia en donde se hubo reparto de utilidades y por lo tanto yo no tengo una nómina de PTU anterior. Esto quiere decir que yo no puedo usar este parámetro para el cálculo de mi PTU. Entonces aquí yo no selecciono nada. Pero si ustedes hubieran tenido, entonces yo selecciono mi nómina y mis 3 nóminas, pero de los años inmediatos anteriores, 24, 23 y 22, ¿ok? Entonces vamos a quitarlo para que no se me confundan. Y a esta parte no lo voy a usar, ¿ok? Entonces le damos a aceptar. La máquina hace el cálculo y me pone aquí en mi pantalla ya lo que es mi cálculo. Como ustedes se dan cuenta, pues no pasó a lo que es el señor Almanza, que nomás tenía 15 días trabajados y él no participa en las utilidades, por lo tanto, pues aquí no aparece. Entonces, nada más están los que tienen derecho a las utilidades. Tenemos aquí la parte de sus días, días trabajados, la fecha de ingreso, los ingresos, la primera parte proporcional, la segunda, la utilidad de los últimos días trabajados y por ingresos. Bueno, la máquina hace el cálculo y aquí lo que hace es que me dice que la señorita Borrego tiene derecho a 25,165.87 de reparto de utilidades. No tengo el promedio de las últimas 3 PTU y por lo tanto se va a utilizar como tope los 90 días de salario. Entonces, en este caso, bueno, yo veo, a ver,
Entonces, a la señorita por cálculo le tocan 25,165.87 pesos, pero nótense ustedes que sus 90 días de salario llegan a 25,092. Por lo tanto, lo que hace la máquina es que determina entonces este es su tope y lo que le va a dar básicamente son los 90 días de salario. De aquí que les comentaba, hay algunas aseguradoras, empresas mineras que daban bastantes utilidades, pero después de la reforma del 21, pues como los toparon, pues híjole, les bajaron bastante, ¿no? Pero aquí en este caso, por ejemplo, a la cierta Borrego ya no le van a dar 25,165, le van a dar 25,092, ¿no? Y así podemos ver todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, el segundo, veo que son 4,945 y su promedio de 90 días son 25,000, por lo tanto, pues está por debajo del promedio de salario y le dan íntegramente sus 24,975. Y así me voy con todos y cada uno de ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de Mariana, que es la que más gana, tiene 42,000 pesos de PTU y sus 90 días de salario son 61,200. Por lo tanto, está por debajo de su promedio de los 90 días o de los 90 días de salario y le van a dar íntegramente esos 42. La única que le van a quitar un poco es a la señorita Borrego, porque ella, pues sus 90 días de salario están por arriba de su PTU. Entonces aquí, pues aquí la máquina pues le va a determinar todo esto, ¿no? Aquí ya puedo yo hacer todo, checar mi información, todo esto. Si yo quiero, la puedo exportar, en este caso Excel, también pues para cuestiones también de manejo de la hoja de cálculo, presentarla, no sé, hacerle lo que ustedes necesiten. Vamos a ponerle aquí PTU, la exportamos. Y aquí tenemos ya nuestra nómina, ¿no? Exportada Excel. Y algo que puedan hacer muy rápidamente para ver si esto hasta cierto punto está correcto, es sumar la PTU de repartir. Si yo hago la suma correspondiente, pues me doy cuenta que son 149,926.13. Esto está acercado, porque está acercado a los 150,000 pesos. Recuerden que aquí pues hay diferencias de centavos y los centavitos pues se hacen un poquito de pesos, pero aquí yo me puedo dar cuenta que esto es el reparto. Ahora, si yo me voy a esta parte de aquí, de lo que es el total de mi PTU, pues me doy cuenta que sí, aquí estoy repartiendo los 150,000, pero por esta parte, pues hubo aquí una diferencia y adivinen de quién es la diferencia, pues es de la señorita Borrego. Por eso aquí hay una diferencia entre esto, pero bueno, pero al total de repartido de la PTU fueron los 150,000 pesos, ¿ok? Bueno, entonces en este caso, pues bueno, yo ya tengo aquí mi información y puedo ver esto, ¿no? Una vez que yo tengo este dato, pues ¿qué es lo que sigue? Pues bueno, lo que sigue es aplicar los movimientos y revisar mis recibos. Si yo estoy de acuerdo con la información que tengo en mi NOI, en esta parte del reparto de utilidades, pues yo ya puedo aplicar los recibos. Si no estoy de acuerdo, tengo que volver a revisar mis nóminas del año inmediato anterior, checar por qué no pasó una persona, o si pasó, lo que sea. Recuerden que en esta nómina que yo tengo aquí es una nómina, pues se puede decir que ideal, ¿no? O sea, no tengo ningún problema, pero yo sé que pues cada empresa específicamente tiene una problemática, tiene su manera de llevar la nómina o tiene una forma y que puede haber variantes, pero bueno, aquí en este caso esta nómina, pues es una nómina así como que muy linda. Bueno, yo digo que sí están correctos los cálculos y por lo tanto, pues yo lo que voy a hacer es aplicar los movimientos a mis recibos. Los aplico, la máquina me dice, estás a punto de generar el movimiento de nómina, ¿estás seguro? Le digo que sí y el proceso pues obviamente termina. Me salgo de aquí, me voy a mis recibos, nómina, trabajadores. Vamos a ver el recibo de la señorita Borrego. Y bueno, veo que aquí efectivamente ya me aparece el reparto de utilidades de la señorita Borrego. Efectivamente tengo los 25,092 de lo que es su reparto de utilidades que ya habíamos determinado. Y también, pues bueno, ya tengo su parte correspondiente de su ICR. Pérez Sánchez Luis, pues también tiene sus 24,000 pesos de utilidades y también pues su correspondiente ICR
determinado. Que bueno, la que más gana, que son los 42,026, pues son 8,000 pesos de ISR, ¿no? Para yo tener correcto mi ISR, pues recuerden que en lo que es en mis catálogos y en mis tablas del sistema, yo tengo que configurar correctamente aquí esta tabla y tener aquí mi tabla del ISR mensual 2025, que aunque no cambió, pero siempre hay que darle una revisada, ¿no? Yo tengo que tener ahí bien configurado esto para que en mi recibo de nómina, pues también yo sepa que está calculando bien mi ICR, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo mi reparto de utilidades y ya puedo agarrar y timbrar mis recibos y realizar todo lo que se necesite, ¿no? Bueno, pues hasta aquí es el procedimiento de reparto de utilidades. Como ustedes se pueden dar cuenta, es un proceso bastante sencillo, no tiene mucho, para mi gusto, mucho problema, pero pues bueno, al final hay que hacer este proceso.